Les doy la bienvenida a las personas que se están conectando por las distintas redes sociales donde estamos, por YouTube, por LinkedIn y también por Instagram, que es la red que siempre me demora un poquito en que empiece, pero ya está ahí, estoy viendo que ya lo tomó. Así que, bueno, les doy la bienvenida a este episodio número 39 de Coffee Tech Insights. Hoy día vamos a estar hablando de una temática súper interesante. Vamos a explorar, bueno, por un lado, lo que es una historia de vida que trata de pasar de una carrera como la de tecnología hacia lo que es la medicina natural y holística. Esto un poco lo vimos en el episodio 21 y en el episodio 9, pero fue en el inverso, personas que venían de áreas de humanidades o áreas de diseño y que se fueron a la tecnología. Entonces, por un lado, vamos a ver esta temática que es súper relevante y que nos ha interesado en el podcast sobre esto del cambio de carrera. Pero además, la carrera a la que llega nuestro invitado es muy interesante porque nos va a conectar con otra temática que a mí me parece súper relevante y que es el tema de la salud. Y este va a ser probablemente el primero de, espero, varios episodios donde estemos conversando sobre las oportunidades que hay de ver la salud desde diferentes puntos de vista, de alguna manera innovar en salud. Así que de todo esto vamos a estar conversando aquí en Coffee Tech Insights. Y bueno, para quienes se están sumando, les cuento que Coffee Tech Insights es un break que hacemos aquí, tomando un cafecito como el que tengo acá, donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de esta disciplina, acercándola a todo público y también buscando eliminar estereotipos. Y bueno, también aprovecho de dejarles la invitación de que nos sigan en las redes sociales que pueden ver acá abajito, YouTube, nuestro canal, en Instagram, en LinkedIn y por supuesto también todos los episodios están quedando en Spotify. Así que ahí los dejamos invitados. Y bueno, entonces, hoy día, como les comentaba, nuestro invitado nos tiene un tema súper interesante. Él se llama Miguel Ángel Benavides. Él originalmente estudió análisis de sistemas y se desempeña actualmente como terapeuta en medicina natural, holística e integral. Y también es psicoterapeuta floral e iriólogo, entre otras disciplinas. Y con estudios en Argentina y España. Así que vamos a agregar acá a nuestro invitado. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Un gusto igual. Bueno, ahí estábamos conversando antes de partir con Miguel un poquito justamente sobre la medicina natural y sobre mi gatita, que no sé si la alcanzan a ver las personas que están, no, parece que no se ve mucho. Ahí está durmiendo. Si hay algo se aprecia ahí. Algo ahí está como tirada durmiendo. Bueno, si en algún momento ven que apago mi cámara es porque tuve que ir a abrirle a mi gatita, se puso a dormir aquí justo a esta hora. Y bueno, justo yo conocí a Miguel porque él me ayudó a hacer un preparado de flores de Bach para mi gatita, porque es un poco agresiva, tiene algunas malas costumbres. Y bueno, de eso, a través de eso también yo pude conocer un poco de lo que él hace. Entonces, bueno, lo invité hoy día a conversar y muchas gracias también, Miguel, por aceptar la invitación. Y Gracias a ti Carolina. te quería preguntar un poquito para partir esta conversación, ya que enfocamos como del tema también de esto del cambio de carrera antes de pasar a lo que es la medicina natural, que nos comentes un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo pasaste de esto de ser analista de sistemas a dedicarte a la medicina natural y holística? Y un poco qué te motivó a hacer este cambio. Iniciando la conversación, bueno, tratamos de un poquito resumido, ¿no? Para no extendernos mucho porque la historia es un poco larga, ¿no? Así que vamos a centrarlo en lo más importante. Como tú mencionas, en los años más o menos 83 al 87, está mi carrera justamente en el área de la computación, cuando en esos años recién la computación estaba comenzando acá en Chile, ¿no? Haciéndose un poquito más masiva. Comenzando específicamente desde la parte más, la plataforma más sencilla en la computación, que era en ese tiempo la digitación, que era el ingreso de datos a los computadores. Posteriormente pasando a operaciones de computadores, manejo justamente de estos equipos, y programación y finalmente análisis de sistemas.
De ahí, en este proceso, estuve en una empresa aproximadamente hasta el año 90. Y bueno, como tú mencionabas, los cambios, ¿no? En buen sentido, esta situación de estar en una oficina, de estar frente a un equipo, muy interesante, muy pragmática, me gustaba mucho, pero eh, lamentablemente en esos 5 años fui viendo que había muy poca interacción con las personas, por decir así, que es lo que a mí me ha gustado siempre. Desde mi característica tipológica, por mi signo, podemos decir, muy sociable, ya, siempre estar en contacto con las personas, y eso de alguna manera no me gustaba mucho, estar entre cuatro paredes frente a un computador todo el día, donde solamente los desafíos que tenías era llevar a través de programas en el computador todo lo que tenía que ver con lo que era la internet en ese momento. O sea, perdón, todo lo que era el trabajo computacional. Así que eso me hace tomar decisiones, ¿ya? Y finalmente me ingreso a una entidad bancaria en la cual estuve desde el 90 hasta el más o menos 2013. En ese intertanto me casé, tuve una hija en el año 96 y que lamentablemente después del año y medio empezó con situaciones respiratorias bastante serias, donde nos llevó a visitar muchas oportunidades a la medicina convencional, médicos, y donde finalmente estuvo un tratamiento casi día y noche de corticoides, de inhaladores, por alergias, y llega un instante en que tú dices, aquí no hay mejora, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de ahí retomé algo que en mi vida adolescente también estuve abordando estas materias para consumo personal, específicamente visitando un iriólogo y haciendo terapia de homeopatía. Así que empecé a investigar y bueno, ahí finalmente me contacto con una escuela española y comienza justo un curso, si no me equivoco, en el año 98 más o menos, y que finaliza bordeando el año 2000, donde te pasan materia de ideología, específicamente en el curso de ideología, diagnóstico a través del iris, y finalmente te van pasando por todo este tipo de ramos de naturopatía, homeopatía, distintos tipos de tratamientos, tinturas madres, todo lo que tiene que ver con fitoterapia, incluso un poco de materia de acupuntura, digitoacupuntura, etc. Y de ahí ya continúo con estas materias que voy aprendiendo y justamente la empiezo a aplicar al tratamiento de mi hija en esos años. Finalmente tuvo un tratamiento de 1 o 2 años y fue bastante favorable su recuperación y bueno, continuó su vida de forma relativamente normal en su tratamiento. Así que ahí ya comencé definitivamente a inclinarme, lo tenía como hobby en ese momento, como un hobby, pero también atendía, creo que en el año 2000 ya, en la jornada, que era como día por medio, lunes, miércoles y viernes, donde después de mi trabajo oficial, podemos decir así, la banca, iba a hacer mis terapias naturales en todo lo que tenía que ver en esta área, ¿no? En esta nueva área que estaba comenzando a incursionar. Posterior a eso, continúo de esa manera como hasta el año 2005, donde lo abandono casi por 2 o 3 años, por tener otros trabajos, donde la responsabilidad era muy grande, inclusive jefe de oficina y finanzas en una empresa, donde no tenía tiempo, entonces lo abandoné. Y en el año 2008 vuelvo nuevamente a incursionar por invitación de una señorita que era dueña de un centro acá en Valdivia, un centro holístico, que ya me conocía hace bastante tiempo y me invita y accedo a la invitación y de ahí ya definitivamente comienzo en un camino más concreto en esta área desde el 2008 y abarcando ya otras materias. Porque siempre con el área de lo que era la homeopatía, sentía que quedaba un poquito al debe, ¿no? Veía que las personas recuperaban un tiempo y al tiempo las tenía de vuelta. Entonces, sentía que algo más faltaba. Y de ahí comienzo ya esta definitiva carrera terapéutica y de psicoterapeuta, porque hago también curso con una escuela argentina de
esencias florales y termino ahí como psicoterapeuta floral. Y voy abarcando todas las materias que van apareciendo en el camino, como decimos, por ejemplo, Reiki, oráculo espiritual, energías, todo lo que sea tratamiento en relación a desbloqueos energéticos, ¿ya? Trabajo con todo lo que es la bioresonancia, que son los cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, que es una muy bonita herramienta para hacer estos trabajos y que ayuda mucho, ¿no?, en el complemento. Así que hasta el día de hoy sigo tratando de perfeccionarme, adquiriendo más conocimiento y finalmente, después ya de llevar casi 24 o 25 años en estas materias, cada día te das cuenta que sabes menos. Así que eso ha sido en resumen esta trayectoria y de cambios. Bueno, genial. Súper interesante cómo llega. ¿Eso que mencionas de los cuencos es como lo de la musicoterapia? No es en el estilo de la musicaterapia, porque hablamos de la bioresonancia, donde se trabaja con la vibración, ¿ya?, de los cuencos. Acá no hay un tema de música de por medio. Es un tema netamente de resonancia y vibración. Ya. No lo enfoco yo del área musical, no, para nada. Ya entiendo. Súper. Genial. Y conociendo ya un poco de lo que nos cuentas de tu historia, de cómo llegaste a este tipo de medicinas alternativas y también lo que pudiste ver como en experiencia propia, ¿no?, con tu familia, con tu hija. Después de haber también estado en este mundo de tecnología, de oficina, ¿cómo ves el sistema de salud que cuando hablábamos hace unos días tú denominabas industrializado, más que medicina tradicional, que uno a veces dice, como más industrializada, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú en cuanto a qué fortalezas le ves al sistema como convencional de salud y qué debilidades le destacarías de lo que tú has podido ver? Bueno, para responder lo que me preguntas, voy a utilizar un poco lo que hago en relación a mi experiencia cotidiana, ¿no? Me gusta y me ha gustado mucho todo lo que es la medicina, pero la medicina de los verdaderos médicos, por decirlo así. Estamos hablando de literatura de los años 1800, de los años 1900 más o menos. No es fácil encontrarla, pero todavía existe. Tampoco es fácil entenderla porque tienen, aunque están en español, una forma de escritura totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Entonces, en ese contexto, tratamos de ir aprendiendo un poco más todo lo que tiene que ver con cómo ha ido siendo este cambio gradual en el tiempo de lo que ha sido la medicina antigua, de médicos desde esas épocas, y lo que es actualmente. Entonces, como tú me preguntas ahí de las debilidades, creo que, para hacer un resumen, la medicina de médicos de las épocas de 1800-1900 era un médico que estaba totalmente preparado como para poder diagnosticar de una forma muy sensitiva, con conocimientos, pero muy sensitiva. Un médico de cabecera, un médico de familia, ya que atendía a la familia, traía muchas veces, ayudaba en los partos a los niños, a los adolescentes, al adulto. Entonces era un médico que transcurría la generación completa ahí a cargo de una familia. Entonces conocía muy bien la dinámica y tenía una historia muy rica en los conocimientos en relación a que era un médico general, por decirlo de alguna manera, pero tenía un conocimiento acabado específicamente en las materias naturales, porque antiguamente en las universidades de los años que te menciono, las materias principales eran homeopatía, ¿ya?, era acupuntura, era naturopatía. Entonces, esto con la medicina que se industrializó desde la época, si las personas pueden revisar ahí en internet, que está muy graficado en la historia, desde la época en que este señor Rockefeller ingresa a hacer una parte de sus negocios, la medicina, ya se empieza a industrializar y se empieza a transformar en una medicina comercial.
Y es lo que tenemos actualmente, que finalmente se transforma en una medicina absolutamente, por favor, y aquí le pido disculpas a las personas, es mi visión subjetiva, así que pueden de alguna manera estar de acuerdo con lo que yo opine, pueden investigarlo si desean o pueden estar en desacuerdo, eso absolutamente es válido, porque cada persona tiene derecho a su realidad. Entonces, en este momento la medicina comercial e industrializada lamentablemente secciona mucho al ser humano. ¿Ah? En vez de verlo como una persona muy integral, lo va seccionando. No quiere decir, por supuesto, que no existan médicos, como muchos se hacen llamar médicos integrales, y también la medicina antroposófica, que viene desde el padre de la medicina antroposófica, que es Rudolf Steiner, también de los años 1800 en adelante, que abarca todo lo que es el concepto del ser humano en un universo, el ser humano en un sistema de la naturaleza que es nuestra madre tierra, y trata de homologarlo y trata de combinarlo con la medicina actual, ¿no? Los tratamientos que son químicos y sintéticos y que lo encontramos en las farmacias de cadena. Entonces, para mí la debilidad que ha ocurrido en general en la medicina es esta excesiva separación, disección del ser humano. O sea, si te duele la cabeza, tienes que ir a ver un otorrino, tienes que ir a ver un neurólogo, si te duele la rodilla, tienes que ir a un traumatólogo, tienes que ir a un... si te duele el estómago, tienes que ir a un gastroenterólogo, en fin. Está muy dividida. Entonces, si tú tienes una situación que normalmente la medicina lo titula como síndrome, posiblemente te vayas a dar un tour más o menos como por unos 5 a 10 médicos, ¿ya? Y de ahí vas a tener que recién ver por tu propia cuenta, tener un diagnóstico, porque seguramente cada uno de ellos te da un diagnóstico distinto. Entonces, lamentablemente, eso le queda ocurriendo con la medicina. Entonces, para mí esa es la debilidad. En vez de fortalecerse, la medicina industrializada y comercializada se termina fragmentando, dividiendo, y se pierde el concepto que es ayudar a sanar o equilibrar al consultante o al paciente. Ese sería mi punto de vista de lo que tú consultas en la debilidad, ¿no? Ahora, si tú me preguntas por la fortaleza, ¿ya? ¿En qué ha ayudado lo tecnológico, por ejemplo, ¿ya? A todo lo que es la medicina? Bueno, tenemos un avance tecnológico muy rico en equipos que permite un diagnóstico relativamente más certero frente a algún tipo de dolencia. Porque si me baso en lo que es la ideología, es un método de diagnóstico, pero no es absoluto. Entonces, vemos tendencias. En el mapa ideológico tenemos un mapa de vida de la persona donde hay sistemas fortalecidos, sistemas debilitados, que van a llevar a posibles situaciones dependiendo del estilo de vida de la persona. Entonces, tenemos posibilidades de, y esas posibilidades de las podemos concretar cuando uno tiene la entrevista con el paciente o el consultante, de acuerdo al síntoma, pero también los exámenes finalmente me arrojan la certeza de lo que yo estoy observando en algunas situaciones. Eso cuando me vienen a ver por primera vez una persona que viene con una dolencia muy seria, ¿ya? Y se necesita tener una corroboración. Pero normalmente las personas que llegan a la consulta es porque ya pasaron por la medicina de médico. Entonces llegan a la consulta muchas veces con su carpeta de exámenes, ya bastante actualizado, muy ordenado, así que uno tiene una ventana ahí bastante completa. Además de lo que uno, a través del diagnóstico uriológico, diagnóstico que también utiliza un poco de medicina china, veo qué me está diciendo el organismo. Así que en el aspecto tecnológico, todo lo que tiene que ver en el tema de diagnósticos ha sido muy favorable para la medicina en buenas cuentas, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, si hay un problema de esófago, ya hay una inflamación, si hay un producto, hay un artículo, se tragó algo, la persona que quedó atascado en alguna pared del esófago, si hay alguna irritación, si hay un tejido que está complicado, ¿qué lo está complicando?
tenemos esos métodos. Así que la ciencia y toda la tecnología fortalece eso de alguna manera y ayuda mucho al terapeuta en poder tener un diagnóstico más certero que lo que uno ya está observando en el cuerpo físico. Súper. Sí, ahí yo miro hacia acá porque tengo una pantalla acá al lado y acá tengo el Instagram, por si dejan. Por eso estoy mirando así como hacia los dos lados. Muchas esferas ahí, tú. Está bien eso. Sí, a mí yo había dejado unas cosas anotadas antes de lo que habías estado comentando, antes de las preguntas, y cuando hablabas lo de la medicina como un negocio, y eso para mí es un gran tema. Yo soy desarrolladora, trabajo en tecnología, pero también hace años he estado metida un poco en el mundo de las startups, como estudié un máster de innovación, he estado metida en algunos de estos talleres para impulsar startups, y me ha llamado mucho la atención de que en muchas charlas, cuando se habla de oportunidades de negocios, se habla de la salud. De hecho, se habla de que, me acuerdo en una charla que fui acá en Valdivia, creo que fue, y que yo quedé así como un poco espantada en ese momento, que todavía quizá era muy inocente, porque una persona dijo, la salud es el mejor negocio porque es algo que la gente siempre va a tener un dolor, entonces ahí es donde está el negocio, ahí es donde está el dinero. Entonces, por un lado uno dice, es cierto, no hay error en la lógica, pero por otro lado es por qué hemos convertido la salud en un negocio, y si es que hay una manera, no sé, ahí de tu opinión, si hay una manera de salir de eso, porque obviamente también estamos en un sistema en el que necesitamos recursos monetarios y todo para toda esta misma tecnología que por ejemplo mencionabas tú, que ha ayudado en los diagnósticos. Para todo esto se necesita igual tener dinero, hacer negocio en cierta manera, pero ¿cómo se puede lograr, de tu perspectiva, que la salud pueda ser, por un lado, sustentable para los que trabajan en salud, pero por otro lado, que no termine convirtiéndose el paciente quizá en una especie de víctima, de consumidor, más bien, que alguien que se busca que se sane, ¿no? Bueno, en ese contexto, Carolina, voy a ser bastante objetivo, y también lo voy a llevar a que en nuestra medicina, la medicina natural, holística e integral, lamentablemente también hay comerciantes. También existe el comercio de mantener cautivo a una persona por mucho tiempo, ¿no? Que me esté rentando ya con sus visitas, con sus consultas, por lo menos una vez al mes, a lo mejor por mucho tiempo, o a lo mejor una vez a la semana. Entonces, ahora, yo no digo que no existan tratamientos que ameritan ya un proceso largo. Sí lo hay. Pero cuando tú ves a un iriólogo, por ejemplo, mirar a la vista a una persona para dictaminar, para revisar, para hacer el diagnóstico biológico que tiene que ver netamente con el campo físico, con el cuerpo físico, que ese iriólogo te diga, usted tiene un mal, a usted le han hecho un daño energético, yo lo veo en su vista. La iriología no te da esa herramienta. El iris no es un medio de diagnóstico para eso. Entonces, cuando utilizamos una herramienta que va en un sentido con otro enfoque, finalmente lo que estamos haciendo es ser deshonestos ahí con las personas que nos visitan. ¿Ya? Lo mismo que también la iriología, por ejemplo, no se puede utilizar en niños menores de 6 años. Entonces, una persona, un iriólogo que haga un diagnóstico iriológico a un niño de 4 o 5 años, también está cometiendo una deshonestidad, porque el globo ocular, después de los 6 o 7 años, recién ha madurado completamente. Los signos que uno observa en ese globo ocular, recién ahí pueden darnos una mayor certeza. Entonces, hay situaciones en las cuales las terapias que tenemos, de alguna manera, desde el punto de vista natural, también son utilizadas, porque eso depende finalmente de las personas. Aquí no es la terapia en sí, no es la medicina en sí, son las personas las que hacen la diferencia. En la parte, volviendo a la parte médica, en mi historia también visito médicos y me encuentro con médicos que son bastante honestos, bastante sinceros. Por ejemplo, el otro día estoy conversando sobre las harinas, ¿no?
las harinas que estamos consumiendo actualmente. Y con él tuvimos una conversación bastante grata porque coincidíamos bastante en el tema, o sea, cómo se han adulterado las harinas que comíamos nosotros en la infancia, hace 30, 40 años atrás, con la cantidad de estabilizantes, edulcorantes y todo lo demás que tienen estas harinas y los procesos inflamatorios que pueden provocar. Cómo esas harinas son muy duras en Argentina, siendo que Argentina es el principal exportador de grano, por decir así, ¿ya? Y finalmente tienen unas harinas más duras que hay en el sentido de que te provocan situaciones, enfermedades, ya como digo, estados reumáticos, estados inflamatorios. Y bueno, y con este médico tuve una muy buena conversación porque me decía absolutamente de acuerdo en lo que tú planteas. ¿Ah? Cuando vamos a las alergias, ¿no? Tanto la rinitis, la alergia respiratoria, la alergia digestiva. Entonces, en este sentido, siempre va a haber, creo yo, desde mi punto de vista, siempre va a existir esto. Entonces, ¿a dónde tenemos que llevar a las personas a que sean capaces de siempre cuestionarse, siempre revisar qué hay en el fondo, siempre ver, investigar, no quedarse con lo que yo estoy diciendo, sino que hurguetear, revisar? La información está ahí para todos, está abierta. Está abierta y hay que darse el trabajo de buscarla. Pero si yo sencillamente entro en un sistema, porque tú me preguntas cómo evitamos esto, lamentablemente es un sistema que está muy bien graficado, muy bien completo, porque finalmente, como a lo mejor han visto en muchos otros programas, detrás de todo están los mismos. Detrás de una alimentación que nos está dañando hay un segmento de personas. Detrás de todo lo que es la medicina de médico, la medicina industrializada, son las mismas personas. Detrás de todo lo que es la agricultura transgénica, están las mismas personas. Detrás de todos los laboratorios grandes de farmacéutica con investigación, entre comillas, ¿no? Están las mismas personas. Entonces, te crean el problema y te dan la solución. Entonces, no es fácil abstraerse de este ritmo, y en un ritmo también bastante acelerado, donde una persona que se enferma o se desequilibra, lamentablemente no puede darse el lujo de tomarse el tiempo necesario para encontrar dónde está ese desequilibrio, y finalmente termino tomando algo que me va a aplicar el síntoma y que me va a postergar esta situación hasta que el organismo en algún momento ya sencillamente, como digo yo, colapse y ya no pueda volver a trabajar al otro día. ¿Por qué? Porque no le prestó la atención adecuada. Entonces, de alguna manera, el sistema nos lleva a eso. El sistema imperante, por lo menos en Occidente, nos lleva a eso. Y también europeo, porque también entra en esa. A lo mejor el oriental todavía tiene algunos matices que te llevan por otra línea, ¿no? Pero al final es un círculo en el cual no es fácil abstraerse, salirse, cuestionarlo. Claro. Hoy sí, esto es un tema. De hecho, pensaba en que a estas personas uno escucha que de repente tienen algún malestar X y acuden a medicina convencional, y pasa que, no sé, un ejemplo más específico, pero que lo he escuchado varias veces. Por ejemplo, personas que tienen problemas a la columna y acuden a un médico, y un médico X le dice, no, usted se tiene que operar. Después van a otro y le dicen, no, por si acaso no se puede operar. Y hay gente que se opera, que no va a lo mejor a esa segunda opinión o qué sé yo, y a veces quedan con secuelas. Hay gente que tiene, no sé, buena suerte y están bien, pero hay personas, yo he conocido personas que no les va muy bien en eso. Entonces, y ahí uno piensa, sabiendo todo el riesgo que conlleva una operación en la columna, uno se pregunta por qué muchos médicos así tan ligeramente dicen, no, usted se tiene que ver. En cambio hay otros que son mucho más responsables y te dicen, no, primero vamos a ver, veamos con ejercicio. A lo mejor igual llegan a operar porque no ven opciones, pero intentan dejarlo como el último recurso porque saben que es algo riesgoso. Sí, lo que tú planteas es así, y
son pocos los, como te decía, los profesionales honestos en ese sentido. Y vuelvo a repetir, y también lo llevo hacia la esfera nuestra, hacia la parte de lo que recién estaba comentando, ¿no? También son pocos los honestos, ¿no? Porque, claro, lo que tú mencionas, hay que revisar muchos aspectos. Aquí, cuando uno trabaja en la medicina holística integral, a mí me toma por lo menos conversar con una persona, revisar su estilo de vida, revisar todo lo que lo aqueja en una entrevista. Y el mínimo de tiempo de la primera entrevista abarca más o menos un promedio de 1 hora y media. Y tú, cuando visitas un médico en una clínica, en el segmento de todo lo que es la atención médica, con suerte tienes 20 minutos, ¿ya? Entonces ya comenzamos desde ese punto de vista. Bueno, muy sencillo, ¿no? Por favor, no quisiera caer ahí un poquito en lo que es discriminar la vida de cada persona o de alguna forma hablar de ella. Pero mira, yo tuve una experiencia más o menos como del año 90-94, donde en la banca donde trabajé tenía una sucursal en una clínica muy importante de la ciudad de Santiago, y donde todos los médicos hacían uso ya de ese establecimiento bancario para sus transacciones, y justamente se le da esa facilidad para que no tuvieran que salir. Entonces, ahí tú te enteras de muchas cosas que no la vas a de otra forma, ¿no? Entonces, ahí te puedo decir, por ejemplo, vino en esa época X señor argentino de mucho dinero, estaba recién comenzando las famosas operaciones laparoscopía, ¿ya? Bueno, le causaron un daño interno y el señor lo operaron, creo que 9 o 10 veces más por ese daño interno. Finalmente la persona terminó falleciendo, pero con una cuenta en la clínica, adivínate, en esa época de qué nivel. Entonces, ahí uno se entera de todos estos trasfondos de la medicina. Y la persona común, que no la conoce y no tiene por qué conocerla, no se da el tiempo de investigarla y todo lo demás. Entonces, las medicinas también, desde mi punto de vista, tienen un límite, ¿ya? Y ahí donde yo invito a las personas a que ojalá lo pongan bastante como atención en relación a su vida, porque la mayoría de las personas, si te digo de 10 personas que visitan mi consulta, por lo menos 8 o 9 de ellas ya están cansadas de la parte médica y llegan acá con una historia ya de meses y años buscando de alguna manera un milagro de mi parte, el cual yo no hago. Yo no hago milagros. Sí voy a entregar las herramientas, sí voy a entregar todo lo que la persona puede utilizar en cuanto a tratamientos, que hay muchos tratamientos, porque uno trata de dar el tratamiento único para cada persona, aunque tenga similar dolencia. Por ejemplo, como tú me hablabas de un problema de columna, tú puedes tener un problema de columna, ¿ya? Otra persona conocida tuya tiene el mismo problema, pero lo que lo desencadena finalmente y el origen es muy diferente, por lo tanto el tratamiento es distinto. Entonces, eso es lo que uno tiene que llegar a lograr. Ahora, de esas 10 personas, 1 o 2 visitan primero la medicina natural y después pasan a la medicina de médico. Entonces, cada medicina tiene un límite. Por supuesto que el organismo, la mayor cantidad de veces responde a una terapia natural, ¿ya? Pero cuando también ya no responde, hay que ser bastante honesto para decirle a esa persona, sabe que bajo la terapia natural ya no hay respuesta. Entonces, si usted está teniendo esta situación, que hay mucho dolor, hay una calidad de vida que no está siendo la óptima, yo le recomiendo que vaya a ver ya la otra medicina, que a lo mejor necesita ya algo más fuerte. Es lo mismo que si tú vas en la calle, por ejemplo, y sufres algún accidente y quedas lleno de traumas, ¿ya? Quebrada entera, te atropellaron, te caíste en una escalera, en fin. Oye, la primera medicina que tienes que ir es ir al hospital, o sea, a la clínica, que te vuelvan a armar en buenas cuentas. Y la medicina natural va a quedar como apoyo para que el proceso posterior de recuperación se pueda minorar a la mitad.
Y eso yo lo he comprobado muchas veces en mi historia clínica. O sea, procesos que duran 6 meses, un año, en 3 meses están listos. Entonces, ahí hay que ser bastante honesto en ese sentido y de alguna manera poder ubicar y darle la información correcta a la persona, ¿ya? Y como decíamos adelante, y no por querer tener un cliente o un consultante forever aquí que me esté dejando un sueldo mensual, ¿ya? No caer en eso, porque finalmente te haces un daño de imagen, ¿ah? Te haces un daño de imagen y es lo que yo por lo menos en todos los años que llevo la medicina natural, siempre me valgo de que la persona que me visita es la que me va a recomendar una o dos más. Súper. Sí, ahí de hecho creo que dejé bien tu contacto por si la gente te quiere contactar. Lo dejé ahí en la winchita que está pasando. Gracias, Carolina. Sí, después al final del episodio, ahí Miguel nos va a invitar ahí a que lo sigan en su como contacto. 1 minuto de estrés, 1 minuto de miedo equivale a una baja del sistema inmunológico más o menos de 5 o 6 horas. 1 minuto. Imagínate estar 24 horas al día, por meses, sometido a ese estrés, a ese miedo. O sea, el sistema inmunológico fue absolutamente deprimido. Hola Janet, muy buenas tardes, me estás saludando y un gusto también. Janet dejó un saludo, igual ahí invitamos a las demás personas que he visto que se han ido conectando a hartas personas, así que ahí los leemos si dejan sus mensajitos, si quieren dejar más preguntas. Oye, se nos ha ido volando el tiempo. Me quedan preguntas todavía, a ver si alcanzamos a hacer alguna más. Todo lo que quieras. Sí, pero igual en parte creo que algunas se han ido tocando en la conversación, así que voy a intentar seleccionar la mejor. Perdón, ¿te puedo interrumpir un poquito, sí, Carolina? Sí. Hacer un énfasis en lo que es dentro de las terapias que hago y que entrego, lo que es los sistemas florales, ¿ya? Que esencialmente trabajo con el sistema floral de Bach, pero también lo tengo complemento con 4 o 5 sistemas más. Para mí, desde la clínica, desde mi trabajo cotidiano, el sistema floral o los sistemas florales son la herramienta que de alguna manera te permiten un despertar en el ser humano. ¿Ya? Nos permiten crear ese puente entre el inconsciente y el consciente, o lo espiritual y lo material, donde la persona tiene, cuando hace un buen tratamiento, logra darse cuenta de todo el potencial que tiene y que no lo ha podido ver porque ha tenido estructuras de familia que se lo han opacado, un sistema que se lo ha opacado, religioso, educativo, ya de gobierno, en fin, y la persona finalmente no logra y no es capaz de poder observarlo. Entonces la terapia floral siempre nos ayuda, ya, en poder sacar a la superficie todas esas capacidades. Por lo tanto, para mí, el corazón de un tratamiento, de todo lo que yo hago, es los sistemas florales. La lleva, o sea, no es solamente algo para equilibrar las emociones, no es solamente algo para equilibrar los pensamientos, sino que es un proceso mucho más profundo, es un proceso mucho más intenso que permite un verdadero despertar de conciencias en las personas. Así que para mí, lo que dejó Edward Bach, que en buenas cuentas para mí lo redescubrió, ¿eh? Porque si uno lee un poco la historia en todo lo que son las tinturas madres de las flores o brotes de árboles, ya teníamos en tribus, por decir así, muchos antes, los años 1800, tribus que colectaban el rocío de las hojas y de las flores en los amaneceres, y eso lo utilizaban como medicina. Entonces, esos son los primeros comienzos de las esencias florales, ¿no? Entonces, para mí, la esencia floral, que también soy profesor de ello y ya este año voy a dictar el 10º curso en un centro, no sé si lo puedo nombrar o no. ¿Sí? Sí, no hay problema. En un centro que se llama Bellamente, ¿ya? Ahí lo vamos a dictar este año 2025, y donde las personas que, como digo, participan de esto, que tengo bastante el área de la salud, específicamente psicólogos, enfermeras, hay bastante el área de la salud que participan en estos cursos, es un antes y un después en sus vidas.
Así que para mí los sistemas florales es lo más enriquecedor que he podido tener y lo que he podido lograr utilizar en mis terapias. Súper. Disculpa la interrupción, pregúntame lo que quieras. No, no hay problema. Ahí Isabel también dejó su comentario. Dice, excelente terapeuta. Ahí. Hola Isabel, muchas gracias. Bueno, ella también es una excelente terapeuta, biomagnetista y no sé qué otras terapias más estará haciendo, así que gracias Isabel, muchos cariños. Genial, sí, ahí vamos agregando ahí sus comentarios cuando los vayan haciendo, así que escriban nomás. Sí, no, buen tema lo que ibas comentando también y de que también estas cosas uno tiene opciones de acceder, por ejemplo, acá en el sur. Bueno, yo a veces estoy en el sur, a veces estoy en Santiago, pero este episodio lo ve gente de todas partes, así que me imagino que también hay en distintos puntos de Chile o en otras partes talleres o no sé, acceso a este tipo de información también para que puedan instruirse, bueno, y obviamente a través de no sé, de plataformas como esta, donde me imagino que también hay de repente por internet más gente que difunda sobre estas temáticas. Yo creo que, porque son temáticas que se conocen poco, ¿no? Mira, en este instante creo que está habiendo un buen despertar de conciencias, ¿ya? Justamente creo que esta pandemia ayudó a que se impulsara más todavía, pero todavía no está, por decirlo así, reconocido. Estaba escuchando algunos comentarios de parlamentarios, ¿no? Que supuestamente los próximos gobiernos estarían dispuestos a incorporar estas mal llamadas medicinas complementarias, porque nunca han sido complementarias. En la historia del ser humano fueron la principal medicina del ser humano. Lo que pasa es que después, cuando la medicina alopática toma el mando, por decir así, económico, la relega a un segundo espacio. Pero la medicina ancestral, la medicina tradicional, es la primera medicina que tiene el ser humano. Entonces, bueno, también te dejo el ofrecimiento para todas las personas que están participando. Como yo sé que este programa queda grabado, van a tener mi contacto, me pueden escribir, me pueden preguntar, puedo dar algunas recomendaciones, pero también soy bastante, en este sentido, bastante directo en plantear que uno puede dar algunas recomendaciones, pero para poder trabajar en tratamiento con las personas, las necesita en forma presencial. Ya, perfecto, genial. Pensando en esto que hablábamos en el comienzo, cuando tú comentabas de que como ventaja de la medicina más convencional está el tema tecnológico que ayuda a lo que es los diagnósticos. En el caso de la medicina más natural o alternativa o holística o como le queramos llamar, ¿cómo ustedes como terapeutas se están adaptando o si es que ven necesario adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas? ¿Les aporta la tecnología o puede ser un perjuicio? Bueno, el medio que estamos usando en este instante para llegar a las personas es, por supuesto, un instrumento pero fabuloso, que me hubiese gustado haberlo tenido en los años 2000, porque todavía no lo tenía, ¿no? Entonces, como herramienta para consultar, excelente, especialmente cuando una persona me decía, estoy tomando X tratamiento de X medicamento, entonces, si yo no lo conocía, tenía que dejar anotado, después revisarlo en alguna literatura, y ahora lo puedo hacer en forma directa, ¿ya? O sea, inmediatamente con la persona al frente puedo revisar lo que está tomando, qué componentes tiene, qué efectos secundarios le puede producir si lo toma por mucho tiempo, y si es que ya no lo está produciendo, ¿ya? Y así que es una ayuda inmensa. También la parte tecnológica te ayuda a contactarte con terapeutas de todas partes del mundo, donde de alguna manera vas obteniendo mayor información, obteniendo nuevos tratamientos, considerando nuevas materias primas, el trabajo que se ha hecho con otro tipo de plantas que no lo vas a ver en la prensa y solamente a través de este medio, de esta plataforma, es excelente. Pero, como todas las cosas, hay que usarlo en equilibrio, ¿ya? Porque las nuevas situaciones que tenemos ahora con las enfermedades que afectan el sistema nervioso, todo lo que son los equipos electrónicos, por
de alguna manera, cuando me toca trabajar con personas que no pueden dormir en la noche, con niños hiperactivos, bien diagnosticados, porque hay muchos niños hiperactivos mal diagnosticados, la recomendación es usar muy poco la tecnología, solamente un par de horas en el día, porque son instrumentos que de alguna manera nos afectan, porque ya emocional, mental, nos puede afectar. Entonces hay que entender que son instrumentos, son herramientas que nos facilitan, pero no podemos transformarnos nosotros en esclavos de ellos. Porque cuando ocurre eso, también son parte del desequilibrio o de enfermedades que vamos a tener, que nos van a afectar en la calidad de nuestra vida. Entonces, son muy útiles, como tú dices, para tener información, para conectarnos, para conversar, para actualizarnos constantemente. Incluso, te digo, gracias a estos sistemas, yo he podido obtener literatura muy antigua que puedo bajar, revisar, porque no está ya en librerías convencionales, no existe. Entonces acá lo puedo encontrar y lo puedo rescatar y lo puedo utilizar. Entonces, sabiendo utilizar estas herramientas, son muy favorables para el ser humano. Sandra nos dice, dedicado, perseverante y siempre dispuesto a ayudar. Ama intensamente lo que hace. Ay, cuando están comentando, dejando... Muchas gracias, señorita Sandra, por sus palabras, se las agradezco y bueno, también espero que con mi forma de expresar, con mi forma de hacer mi trabajo, lo que usted está mencionando ahí, en realidad sea lo que uno trata de entregar. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta por ahí, Carolina, antes que se nos acabe el tiempo? Me queda una, del público no veo ninguna, igual estoy mirando, pero a mí me queda solo una. O sea, en realidad me surgen más, pero si no, no vamos a terminar nunca, vamos a tener que dejarlo para una próxima. Pero esta pregunta tiene que ver un poco con el futuro. Desde tu conocimiento, de lo que hablamos un poco del negocio que existe en la medicina convencional, que sentimos un poco con esta división también que existe un poco de estas terapias que se denominan complementarias, con esta salud más tipo negocio que a veces es poco cercana con los pacientes o con los usuarios. ¿Cómo ves tú el futuro de la salud en Chile, en el mundo? ¿Crees que se puedan juntar de alguna manera, que puedan apoyarse, colaborar más entre los distintos profesionales de estas disciplinas? Y si es que tal vez la tecnología podría ser un buen aporte, o como decías tú, dado que hay una mayor conciencia, ¿eso va a ayudarnos a mejorar en estos aspectos, o realmente puede ser que vayamos hacia un futuro no tan próspero? No sé, hay muchas personas que vaticinan que en el futuro prácticamente nos van a diseñar completos genéticamente y vamos a hacer una mezcla de máquina con ser biológico. Son como como las distopías más pesimistas. ¿Cuál es lo que tú prevés hacia el futuro? Bueno, antes que nada, ahí dejo muy claro que Sandrita, la persona que recién me escribió, es mi señora. Es mi señora, también es terapeuta y ella también ama mucho lo que hace. Ella es una terapeuta más en el plano espiritual. Así que gracias a mi señora por sus comentarios. Respondiendo a lo que tú me preguntas, Carolina, mira, desde mi punto de vista, siempre vamos a tener un abanico muy grande de posibles futuros. Y va a depender exclusivamente qué tan capaces seamos de poner siempre como primera intención la parte espiritual, ya nuestro espíritu, nuestra esencia, que se haga presente de una forma constante. Creo que de acuerdo a ello puede existir una cabida para todas las medicinas, porque cada persona, por supuesto, como decía, tiene derecho a tomar su decisión. Por lo tanto, pudiesen interactuar y pudiesen tener el mismo nivel, de alguna manera, de capacidad de entrega, ¿ya?, para todas las personas. O sea, si los sistemas, por ejemplo, ponte tú, FONASA, ISAPRE, en algún momento ojalá puedan otorgar un bono para que la persona vaya al terapeuta floral, ¿me entiendes? Y no solamente sirva para el médico. Entonces, eso sería lo enriquecedor de poder dar la opción a las medicinas y que todas tengan un mismo nivel y no una trate
de ser más que la otra, exclusivamente con la capacidad de que cada persona, o la alternativa que cada persona pueda tomar en la que yo quiera ser. Porque eso es libertad, eso es libertad de espíritu. Eso también está en el mundo espiritual, o sea, la libertad de la conciencia que determina qué quiere hacer, por dónde, qué camino quiere seguir, qué vía quiere escoger. Pero como digo yo, siempre con mucha información y mucho conocimiento. Entonces, eso para mí sería lo ideal en el futuro, que las medicinas pudieran apoyarse en ese sentido. Pero, por ejemplo, aquí te doy el alcance. Hace pocos años atrás, el Ministerio de Salud estaba llamando a certificarse a los homeópatas. Ya, muy buena idea, pero resulta que para que una persona llegara a un homeópata tenía que ser derivado por un médico finalmente. ¿Qué médico te deriva a una persona a un homeópata? Esa es mi pregunta. No, hasta el momento, después de todos esos años, no he visto ninguna derivación de un médico a un homeópata. Entonces, cuando no debería ser necesario, o sea, si la persona primero quiere ir al homeópata, bien, es su decisión y es su opción. Si no le fue bien ahí, quiere ir después a un médico de medicina convencional, también puede hacerlo. Pero no que una medicina quisiera aplastar a otra, porque llegamos a la etapa de la, ¿cuánto se llama? Se me fue la palabra, disculpa, de la Inquisición, ¿no? En que lo mío es válido, lo tuyo no es válido, y como tú no me haces caso, bien, la situación se complica. Entonces, lo ideal sería que se pudiesen potenciar, porque también en la medicina convencional hay tratamientos que ayudan a las personas. A lo mejor tratamientos a corto plazo, sí, los hay, soy honesto, y sí los hay en ese sentido, pero en los tiempos indicados. En el segmento que tenemos en la medicina natural, hay una diversidad de productos que puede ser utilizado para limpiar, depurar y llevar a un correcto funcionamiento un órgano o un sistema, pero siempre quedando a la espera de cómo reacciona un organismo. Y si no reacciona con lo natural, bueno, tener la posibilidad de poder acceder a la medicina de médico. Entonces, lo que yo veo en el futuro, como estamos actualmente, hay una tendencia, pero creo que estamos lejos todavía de que esto sea de igual a igual. Pero también tenemos un segmento de personas que va despertando, ya va siendo muy claro con su enfoque de su conciencia, ya, y va optando por esto, y eso va abriendo un poquito más la puerta al acceso a lo que antiguamente también incluso se le llamaba ocultismo, porque si tú utilizabas estas materias, te llevaban a la horca o te llevaban a ¿cuánto se llama? A la quema, ¿no? Te quemaban. Entonces, exacto, te llevaban a la hoguera por estos conocimientos que tienen netamente nada de oculto, sino que son naturales, y de alguna manera se castigaba a las personas que lo practicaban. Así que, para mí, ojalá que llegue en algún momento esta medicina a entenderse, a hablar muy sincronizadamente, para que realmente vean al ser humano en lo que es. Un ser absolutamente integral, interdimensional, y que hay muchos cuerpos ya en uno solo. Súper, genial. Oye, antes de terminar, quería dejarte una pregunta muy cortita para las personas que nos han escuchado hoy día o que nos vayan a escuchar después. He visto que se han conectado hartas personas, que después nos escuchen en la grabación. ¿Qué libro, documental o charla recomendarías para alguien que le gustara indagar un poco más en estos temas? Bueno, mira, yo le voy a nombrar algunos acá, si gustas, porque voy a irme un poquito a lo que a las personas les interesa. Por ejemplo, la glándula pineal. A este señor, que de alguna manera, como te decía, estaba en este tema. Mira, también te puedo comentar, mientras lo encuentro, que hay un médico que está muy, actualmente, ya está trabajando, que es el doctor Tomás Cowan, Tomás con H intermedia, Thomas, Cowan con W, ¿ya? Y de él podemos tener, por ejemplo, una literatura que se llama El cáncer y la nueva biología del agua, ¿ya? Él es, ¿no? Él es don Tomás Cowan, exactamente. Este debe ser el libro. Bueno, me aparece en inglés, pero debe estar en español también. Sí, tiene 2 libros en español solamente, como te digo, que es El cáncer y la nueva biología del agua. También tenemos otro autor, que es un doctor que se llama José Luis Kabouli,
que él habla y escribió Terapia de la Posesión Espiritual. José Luis K. Bowley, con B larga, O-U-L-I. Ah, sí, a él lo había escuchado. Exacto. Es muy interesante, Terapia de la Posesión Espiritual. Se me aparece en español. Exacto, mira, hay grandes escritores y médicos y están justamente en español y podemos ahí de alguna manera tener bastante información de ellos. A ver, ¿qué otro más te pudiese cooperar? Estoy tratando de buscar el que te hablaba del DMT, pero se me perdió. Acá está, mira. Se llama la DMT, la molécula del espíritu. Y lo escribe el doctor Rick con CK Strassman. Ahí está. Ese. Es una muy bonita historia, ya cómo esta persona hace todo un proyecto para trabajar, hace estudios muy bien, muy rigurosos, pero finalmente todo queda guardado, porque finalmente las personas se sanan, ¿no? Claro, el grupo que mencionaba, José. Y dejan de ser buenos aportes, ¿no? Así que ahí te dejo otra literatura que es bastante buena. Súper. Ahí lo voy a agregar igual en la descripción del video para que la gente que le llame la atención tenga los títulos y los pueda buscar. Y como te decía, si alguna persona quiere otra literatura en los distintos ámbitos, puede ser, por ejemplo, proyección astral, defensa psíquica, incluso el oráculo, Jung y el tarot, ¿ya? También tengo otra literatura que les puedo comentar ahí que puedan adquirir y comprar. Bueno, cuando mencionabas de estas personas, pensé en Jacobo Greenberg. Hace un tiempo estuve viendo unos documentales de él que hablaba como del tema de la mente, pero no me acuerdo bien, pero él fue como bien polémico también en su época y desapareció esta persona. Pero Sí, él, sí. no sé si era psiquiatra, neurólogo, no recuerdo. Normalmente las personas que intentan quebrar, ¿ya?, los esquemas del sistema son suicidados. Suicidados. O desaparecidos. Ups. Ya entiendo, sí, ahí tendría que buscarlo porque se me ocurrió de repente, pero me acuerdo que era bien. De hecho, estuve viendo un material de él con una amiga que es psicóloga y es bien escéptica de estos temas, pero le llamó harto la atención lo que había llegado a hacer Greenberg, pero que lamentablemente no pudo continuar. Quería dejar tu contacto acá de nuevo para que la gente lo tenga y como última instancia, porque veo que ya no hay más preguntas tampoco, que nos cuentes si es que quieres dejar algún mensaje para las personas, dónde te pueden ubicar. Bueno, siempre, como te decía ahí, está mi número de contacto, ojalá por WhatsApp, porque normalmente estoy ocupado y me cuesta responder, pero apenas tengo tiempo puedo responder los mensajes. Y siempre abierto a ayudar, ¿ya?, en todo sentido, y bueno, cuando no tengo las herramientas, hago las derivaciones correctas, ¿ya?, en ese contexto, y también si alguien necesita aclarar algún tema o tener una mayor información sobre X situación que los pueda estar afectando o en su vida cotidiana, en su estado de salud, en fin, siempre dispuesto a poder dar una pequeña orientación. Ahora hay que entender que es una orientación. Cada persona, como digo, tiene derecho a seguir el camino que estime mejor en su vida y con las medicinas que estime más conveniente. Así que dejo la invitación. Es un número que creo que no ha cambiado ya por más de 15 años, porque todavía tengo algunas generaciones que me ubican a través del número, que ya están casados con hijos y en su momento cuando los vi eran niños. Así que es el mismo contacto que he tenido ya por más de, como te digo, 10 o 15 años, más o menos. Así que dejo la invitación y por favor, con toda la amabilidad que pueda tener en responder sus consultas o preguntas. Súper. Ahí entonces queda el WhatsApp y lo vamos a dejar igual toda esa información después en el video que va a quedar en YouTube. Así que para que puedan consultarlo ahí, sobre todo las personas que también después vean el video o escuchen, por ejemplo, en Spotify el podcast, va a quedar ahí la información también. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación que
se nos pasó volando, se supone que era 1 hora y ya vamos casi en 1:20, pero estaba muy interesante, surgieron hartas preguntas entretenidas. Quería darte las gracias, Miguel Ángel, por el tiempo y por la disposición para conversar hoy día. Muchas gracias a ti, Carolina, por también querer acceder a este tipo de materias que para mí son muy hermosas, y de verdad me gustaría que cada vez las personas vayan teniendo la posibilidad de conocerlas más profundamente y incorporarlas en su vida cotidiana, porque es la base de lo que es el ser humano en buenas cuentas, ¿no? Y lo hemos ido perdiendo a través del tiempo. Así que muchas gracias a ti, Carolina, y me despido también de todas las personas que han tenido la amabilidad de conectarse. Muchas gracias. Genial, gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias a las personas que se han conectado, nos han dejado sus comentarios, y también después a las personas que nos vean en diferido. Y también les dejo invitados a suscribirse a nuestros canales, que los pueden ver acá abajo también, a YouTube, a Spotify, LinkedIn. Nuestro canal de YouTube es uno de los que más me interesa aumentar en seguidores, para que este podcast pueda seguir teniendo fuerza para continuar en los demás episodios. Así que los dejo invitados a todos para continuar con nosotros. El lunes se viene un episodio sobre computación cuántica, así que los dejo invitadísimos. Pronto voy a sacar la publicidad de eso. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien y que también esté súper bien Miguel Ángel. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Adiós.